Era un guerrero rechazado y le hizo una promesa a Dios que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué harías si tu victoria te costara lo que más amas? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Jefté, una de las narraciones más impactantes y conmovedoras de la Biblia. Dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación. Y ahora comenta, ¿de dónde escuchas estas historias? Tu opinión puede aparecer en el próximo episodio. ¿Alguna vez hiciste una promesa de la que luego te arrepentiste amargamente? ¿Alguna vez has dicho algo en oración, en un momento de desesperación, pensando que era solo entre tú y Dios, pero se convirtió en el centro de un dilema moral imposible de deshacer? Hoy aprenderás, o quizás volverás a leer, una de las historias más intensas y controvertidas de la Biblia. La historia de un hombre que fue despreciado, expulsado de su propia casa y que terminó convirtiéndose en el líder de una batalla crucial. Pero lo que nadie esperaba era que su mayor victoria vendría con su mayor sufrimiento. Hablamos de Jefté, el guerrero que hizo un voto a Dios, y a causa de ese voto pagó un precio que muchos consideran injustificable. En este vídeo nos sumergiremos en las capas profundas de esta narrativa bíblica que va más allá de una simple promesa. Hablemos de fe y desesperación, de promesas hechas en el calor de la emoción, del papel de la obediencia religiosa en tiempos de crisis y, lo más importante, hasta dónde llega la responsabilidad humana frente a un voto espiritual. Prepárese para pensar intensamente. Discutiremos temas como ¿hasta dónde nos puede llevar la fe cuando está mezclada con el miedo? ¿Hizo Jefté lo correcto o fue víctima de su propia rigidez espiritual? ¿Realmente requiere Dios sacrificios de este tipo? ¿Qué pasaría si tu victoria estuviera condicionada por lo que más amas? ¿Seguirías orando de la misma manera? Y no nos quedaremos ahí. En lo largo de este video también conectaremos esta historia con dilemas actuales, como las promesas emocionales, los sacrificios familiares, las presiones culturales e incluso cuestiones de interpretación bíblica entre las religiones cristianas. Porque por más antigua que sea esta historia, sigue resonando hoy en día en los matrimonios, en las relaciones, en las decisiones difíciles y en nuestras conversaciones silenciosas con Dios. Así que respira profundamente, abre tu corazón y acompáñame en este viaje. Y aprovecha, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que aquí escucharás puede transformar la manera en que ves tus decisiones e incluso tu fe. Imagínese una época en la que Israel aún no tenía reyes, un período inestable en el que cada tribu vivía para sí misma y el pueblo era guiado por jueces, hombres y mujeres levantados por Dios para liderar en tiempos de crisis. Este es el escenario del libro de los Jueces, capítulo 11, y es en este ambiente casi anárquico que nace una de las historias más duras y misteriosas de las Escrituras, la historia de Jefté. Jefté era hijo de una prostituta. Solo por esa razón ya era visto con desprecio. Fue un valiente guerrero, pero sus orígenes lo colocaron al margen de la sociedad. Sus hermanos, hijos legítimos, lo echaron de la casa, diciendo que no tendría herencia con ello. Rechazado por su familia, se fue a vivir a una tierra llamada Tobe, donde se convirtió en el líder de un grupo de hombres vagabundos, una especie de ejército marginal, hombres rechazados por la sociedad pero entrenados para la guerra. Esto ya nos dice mucho. Jefté fue herido donde más duele, en su identidad. Fue juzgado por un origen que no eligió. Quizás te hayas sentido así antes, rechazado por algo que no estaba en tus manos. Mientras tanto, el pueblo de Galaad, la misma región de donde fue expulsado Jefté, estaba siendo oprimido por los amonitas, enemigos feroces que querían dominar el territorio. Y ahí fue cuando ocurrió algo inusual. Los ancianos de Galaad, los mismos que años antes habían aceptado su expulsión, fueron a ver a Jefté para pedirle ayuda. El que fue descartado ahora fue visto como la última esperanza. Imagínate esto, las mismas personas que te abandonaron regresan para pedirte ayuda. Pero Jefté no se olvidó. Él respondió, ¿no son ustedes quienes me odian y me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Por qué entonces han venido a mí ahora que están en apuro? Jueces 11:7. Ellos insisten, prometiendo que Jefté será el líder del pueblo si los libera de los amonitas. Y así lo acepta, pero con una condición, que el Señor esté con él en esta guerra. Y aquí comienza el punto central de nuestra historia. Antes de entrar en la batalla, Jefté hace una promesa a Dios, una de esas promesas que parecen espirituales, pero nacen de la desesperación. Él dice, si en verdad entregas a
a los amonitas en mi mano, entonces el primero que salga de la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese triunfante de los amonitas será del Señor, y lo sacrificaré en holocausto. Jueces 11:30-31. Esa fue la promesa, un voto, un intento de asegurar la victoria a través del sacrificio total, pero no especifica quién o qué. Él solo dice, cualquiera que salga de la puerta de mi casa. Aquí surge una pregunta. ¿Estaba Jefté haciendo un voto noble o estabas tratando de negociar con Dios? Y lo que es más, ¿esperaba que fuera un animal el que saliera de casa, un sirviente, un esclavo? ¿O será que en el fondo no pensó en las consecuencias? Esta es una pregunta que resuena hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces hemos orado diciendo, Señor, si haces esto por mí, te prometo que, sin considerar el peso real de lo que estamos prometiendo, Jefté va a la batalla y Dios le da la victoria? Los amonitas son derrotados con toda su fuerza. El pueblo festeja, se convierte en un héroe nacional. Pero cuando Jefté regresa a casa, y he aquí, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Era su única hija. Y él rasgó sus vestiduras y dijo, ay, hija mía, me has afligido, eres de los que me angustian, porque he abierto mi boca al Señor y no me volveré atrás. Main Jueces 11:34-35. La primera persona que sale de la casa de Jefté es su propia hija, su única hija. Se desespera, pero él dice que no puede regresar porque hizo un voto al Señor. La pregunta que todos se hacen es, ¿realmente ofreció a su hija en holocausto? ¿O se cumplió el voto de otra manera, consagrándola a una vida de virginidad perpetua, dedicada al servicio del templo? La Biblia no dice con tantas palabras lo que pasó, pero hay pruebas contundentes de que cumplió su promesa literalmente. El texto dice que ella pidió 2 meses para llorar su virginidad con sus amigas, y después de eso, él cumplió en ella el voto que había hecho. Jueces 11:39. Tuvo hijos y nunca se casó. Ella era la consecuencia viviente de una promesa hecha en un momento de impulso. Aquí comenzamos a entrar en terreno más profundo. La Biblia enseña acerca de los votos, sí, pero también advierte sobre promesas hechas sin sabiduría. Cuando le hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, pues Él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. Es mejor no prometer que prometer y no cumplirlo. Eclesiastés 5:4-5. ¿Exigiría Dios un sacrificio humano? De nada. Dios mismo, a lo largo de la Biblia, aborrece el sacrificio de persona. Los dioses paganos como Moloch exigían esto, pero el Dios de Israel siempre estuvo en contra de tales prácticas. Entonces, ¿por qué hizo esto Jefté? Quizás, incluso como líder de Israel, su visión de Dios todavía estaba contaminada por las prácticas paganas que lo rodeaban. Pensó que Dios quería lo mismo que los ídolos de los pueblos vecinos. ¿Cuán a menudo sucede esto hoy en día? Personas que por falta de conocimiento profundo de la Biblia atribuyen a Dios deseos que no son los suyos. Personas que sacrifican su matrimonio, sus hijos, su propia salud, pensando que están agradando a Dios, cuando en realidad están viviendo una espiritualidad basada en el miedo, la culpa o la superstición. Otra capa de esta historia es el papel de la hija de Jefté. Ella no tiene nombre, pero su actitud es impresionante. Cuando su padre le cuenta lo que hizo, ella dice, has hecho un voto al Señor, cumple conmigo lo que prometiste. Ella no grita, ella no huye, ella no acusa, ella acepta su destino como parte de la voluntad divina. Pero, ¿lo fue? La Biblia nos invita al discernimiento espiritual. No toda voluntad de Dios que alguien declara es de hecho su voluntad. Fue silenciada debido a la cultura de la época. Sentía que no tenía elección. Aquí es donde la historia se cruza con muchos dilemas modernos. ¿Cuántas personas hoy en día se sienten obligadas a seguir un camino duro y difícil debido a promesas que otras personas hicieron sobre sus vidas? Imaginemos la escena. Un padre, vestido con ropa de guerra, cubierto de polvo y sangre, regresa victorioso, pero es recibido por su única hija bailando con panderetas, un puro gesto de celebración, y en lugar de sonreír, se rasga la ropa y grita de dolor. Hija mía, me abrumas. Ahí es donde comienza el verdadero campo de batalla, dentro de él. La guerra espiritual que enfrentamos no siempre es contra enemigos externos, sino a menudo contra nuestras propias decisiones. Jefté no consultó al Señor acerca del voto. Él no oró antes de prometer. Él solo habló por miedo. ¿Cuántas veces hacemos esto también? Señor, si consigo este trabajo, nunca más volveré a faltar a la iglesia. Si me deshago de esta deuda, lo regalaré todo. Si esta persona sobrevive, abandono mi sueño. Hacemos votos emocionales, no
no espirituales, votos apresurados, basados en el trato con Dios, como si Él fuera un mercader de bendiciones. Pero Dios no necesita promesas para actuar. Él actúa por amor, por gracia y por pacto. Jefté confundió la fe con el fanatismo. Pensó que Dios solo le ayudaría si pagaba un precio alto. Pero, ¿qué es la verdadera fe? La fe no es tratar de controlar a Dios con promesas, sino más bien confiar incluso cuando no tenemos ningún control. El silencio de la hija de Jefté es ensordecedor. Ella acepta su destino sin protestar. Ella pide solo 2 meses para lamentar su virginidad y luego regresa y se entrega. ¿Es ella una mártir? ¿La silenciaron o fue víctima de una cultura patriarcal que veía a las hijas como propiedad de sus padres? Esta parte de la Biblia nos confronta con preguntas muy actuales. ¿Cuántas hijas todavía son sacrificadas por decisiones de sus padres? ¿Cuántas mujeres todavía se ven obligadas a aceptar destinos crueles en nombre del honor, la tradición, la familia o la fe? ¿Cuántas voces femeninas se silencian hasta el día de hoy en las estructuras religiosas? Lo que parece fe en veces no es más que una cultura de obediencia ciega. Y lo más impresionante, no tiene nombre. La única hija de Jefté es una figura sin identidad registrada, como tantas mujeres en la historia que han sido borradas. Esta ausencia de nombre puede ser simbólica. Ella representa a todas las víctimas invisibles de las promesas precipitadas hechas por otros. Aquí está el punto más tenso de la historia. ¿Realmente quería Dios este sacrificio? La respuesta, según toda la Escritura, es no. No daré a otro mi gloria ni mi alabanza a imágenes talladas. No haré ninguna alianza con hombres sedientos de sangre. Odio los sacrificios humanos. Isaías, Salmos, Deuteronomio. Dios nunca pidió el sacrificio de la hija de Jefté. El que hizo esto fue Jefté, por tu cuenta, por ignorancia, debido a la influencia de las culturas paganas circundantes, por miedo, por orgullo. ¿Cuántos líderes religiosos hoy también toman decisiones en nombre de Dios, pero que no están respaldadas por la palabra? Y más, ¿cuántas veces culpamos a Dios por decisiones que nosotros mismos tomamos? Dios no se alegra de los sacrificios hechos por impulso. Él quiere obediencia, no sacrificio. Quiero amor, no holocaustos. Quieres discernimiento, no rituales. Jefté fue recordado como un héroe de la fe en Hebreos 11. ¿Pero por qué? Quizás porque su fe lo llevó a la victoria contra sus enemigos. Pero la Biblia nunca dice que fue aprobado debido a la promesa. Su fe fue reconocida a pesar del error. Esto es profundo. Dios puede usar personas con defectos. Incluso puede operar a través de malas decisiones. Pero eso no significa que Él aprobara el error. Jefté fue un instrumento de liberación, pero pagó un precio muy alto, quizás innecesario. Y esto nos alerta. No toda victoria viene sin derrota. Y no toda victoria es una señal de que Dios aprobó todo lo que hicimos. La pregunta sigue siendo, ¿valió la pena? ¿Qué hubiera pasado si Jefté hubiera consultado al Señor antes de hacer el voto? ¿Y si se hubiera arrepentido antes de cumplir su promesa? ¿Qué pasaría si hubiera comprendido que Dios es un Padre que perdona los votos necios? Quizás tu hija habría vivido. Tal vez tu casa no estaba marcada con sangre. Quizás el pueblo de Israel había aprendido que Dios no requiere dolor para dar bendición, pero lo que tenemos es un triste retrato de un hombre de fe que tropezó con su propia religiosidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jefté sacrificó a su hija y permitió Dios que esto sucediera? Y además, ¿por qué Dios no lo impidió como lo hizo con Abraham en el caso de Isaac? El silencio de Dios también enseña. Retrocedamos en el tiempo. Abraham, el padre de la fe, también escuchó una extraña petición de Dios. Toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. Pero en el último momento, Dios clama, no le pongas la mano encima al muchacho. Génesis 22:12. Allí, el Señor interrumpe el sacrificio. ¿Por qué? Porque Él nunca quiso sacrificios humanos. Dios quería probar la fe de Abraham, no destruir a su familia, y en aquel monte se preparó un cordero. Dios proveerá el cordero para sí. Génesis 22:8. Este episodio profetizó algo mucho más grande. El día en que un padre no detendría el sacrificio. El día en que el cordero sería el Hijo mismo. Jesús, el verdadero sacrificio. El único que fue aceptado. El único que Dios no detuvo. Ahora compárese con Jefté. Él actúa sin la dirección de Dios. Habla sin sabiduría. Él no escucha la voz que impidió el sacrificio. Y tu hija muere. ¿Qué nos muestra esto? Cuando el hombre actúa sin escuchar a Dios, el resultado es destrucción. Pero cuando Dios actúa, el sacrificio es para
para salvación. La hija de Jefté fue ofrecida sin ningún significado. Era un retrato del fanatismo, de la fe sin discernimiento, de la religiosidad ciega. Jesús fue ofrecido con un propósito. Era el retrato del amor, de la redención, de la justicia con misericordia. Uno fue silenciado mediante sumisión forzada. Otro guardó silencio por amor voluntario. Recuerde Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Así él no abrió su boca. El sacrificio de Jesús no fue el final de una vida pura. Fue el comienzo de la vida eterna para muchos. La hija de Jefté murió como símbolo de la injusticia religiosa. Jesús murió como símbolo de la justicia de Dios. Un error humano costó una vida. Un plan divino salvó a toda la humanidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el dolor de Dios cuando vio a su hijo en la cruz? Si Jefté gritó cuando vio a su hija, ¿cuánto más gritaría el Padre Celestial cuando viera a Jesús gemir en agonía? Y aún así, Dios no lo detuvo. ¿Por qué? Porque su amor por ti fue mayor que el dolor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Lo que hizo Jefté, lo hizo Dios, pero con un propósito eterno. La diferencia, Jefté lo hizo por miedo a perder. Dios se entregó para salvar por amor. Jefté no sabía lo que hacía. Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. El error de un hombre provocó la muerte de su hija. El plan de Dios ha traído a muchos a la vida. La historia de Jefté es un espejo doloroso de la religión sin intimidad. ¿Cuántas personas viven todavía un cristianismo basado en negociando con Dios, miedo al castigo, rituales vacíos, sacrificios innecesarios, pruebas sin piedad, promesas que Dios nunca pidió? Esto no es fe, es religiosidad, es moralismo disfrazado de espiritualidad. La fe genuina tiene sus raíces en una relación con Dios, tiene dirección del Espíritu, está basado en la palabra. Jefté conocía historias, pero quizá no conocía el corazón de Dios, y así actuó sin discernimiento. Hoy en día muchos todavía hacen esto, obligan a la gente a vivir bajo cargas que Dios nunca impuso. Juzgan con dureza en nombre de la santidad. Olvidan que Jesús ya fue el último sacrificio, está terminado. Estas palabras de Jesús resumen toda la necesidad del sufrimiento humano para agradar a Dios. Detente ahora y piensa, ¿has estado haciendo votos precipitados? ¿Estás exigiendo de ti mismo o de los demás algo que Dios nunca pidió? ¿Confundes la fe con el miedo, el sacrificio con el mérito, la religiosidad con la intimidad? La historia de Jefté es una advertencia, pero la historia de Jesús es una invitación a dejar la religiosidad muerta y entrar en la gracia viva, dejar de intentar ganarse el favor de Dios y simplemente recibirlo. Jefté sacrificó a su hija porque no entendió el corazón del Padre. Jesús se entregó porque comprendió exactamente el corazón del Padre. ¿Y tú? ¿Estás viviendo el evangelio de la gracia o un evangelio de sacrificios que ya no tienen sentido? ¿Crees que lo que vivió Jefté está muy lejos de nuestra realidad? Quizás a primera vista sí, pero cuando miramos con atención nos damos cuenta. La gente todavía sacrifica niños en nombre del honor. La gente todavía lo pierde todo intentando cumplir promesas que Dios nunca pidió. La gente todavía muere por dentro en nombre de tradiciones que nunca fueron divinas. En muchas culturas, especialmente en las familias tradicionales, lo que se dice tiene una carga. Lo prometiste, lo harás hasta el final. El honor lo es todo. Es mejor morir que romper la palabra dada. Suena noble, pero a veces es destructivo. Jefté no quería parecer débil. No quería regresar y convertirse en una fuente de vergüenza. Entonces sacrificó a su hija. ¿Cuántos padres siguen haciendo esto? No literalmente, pero ¿cuántos sacrifican la presencia, el afecto, el diálogo, todo en nombre de un juramento de trabajo, de éxito o de tradición? Niños que crecen sin amor, solo con rigidez. Esposos asfixiados por promesas de matrimonio que se convirtieron en cárceles. Jóvenes obligados a seguir caminos que no eligieron solo porque es lo correcto. Puede parecer algo de otro mundo, pero historias como esta ocurren todos los días, especialmente en culturas donde el honor y la familia tienen un peso inmenso. Y la peor parte, muchas veces todo esto sucede en nombre de Dios. ¿Pero fue Él quien preguntó? El caso de Jefté también revela un fenómeno peligroso. Religión que exige demasiado, pero ofrece poco amor. Jefté hizo un voto a Dios, pero Dios nunca respondió. Aún así, sintió que tenía que pagar el precio. Hoy en día hay iglesias y líderes que utilizan este mismo tipo de lógica.
Solo serás bendecido si haces este sacrificio. Demuestra tu fe con un voto valiente. Paga el precio de tu bendición. Dios está esperando tu actitud radical y la gente desesperada dan todo lo que tienen, rompen relaciones, se alejan de su familia, se ponen en riesgo emocional, psicológico e incluso físico. Todo esto pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Pero, en serio, Jesús ya pagó el precio. Lo que Dios pide es obediencia con amor, no sacrificios vacíos. La fe no es moneda de cambio, es una relación de confianza. Cuando el tiempo es corto y las posibilidades parecen agotadas, incluso las opciones más difíciles se convierten en opciones viables. Y es en este punto donde muchos como Jefté cruzan la línea entre la fe y el fanatismo. Alejémonos de la Biblia por un momento y observemos el mundo real. Caso 1. La hija abandonada por enamorarse de alguien de otro mundo. En una comunidad muy estricta, una joven fue expulsada de su hogar a los 17 años. Su error, enamorarse de un chico de otra denominación. La madre, líder de la iglesia local, declaró: preferiría perder una hija antes que avergonzar el nombre de Dios. Hoy en día, esta joven vive lejos de la fe, no por falta de Dios, pero debido al exceso de dolor. Sacrificio hecho, pero no lo acepto. En un servicio, un pastor anunció que 100 personas deberían dar todo lo que tenían como voto. Prometió 7 bendiciones. Un hombre de negocios endeudado, desesperado, creyó. Vendió el coche, poniendo en riesgo el salario de la familia. Esperó el milagro, pero él no vino. Hoy vive con vergüenza, con la fe tambaleándose y con su matrimonio pendiendo de un hilo. Sacrificio hecho, pero no lo pidió Dios. En una iglesia se animó a los jóvenes a ayunar durante 21 días sin alimentos sólidos, incluso con debilidad, desmayos y riesgos para la salud. Cuanto más sufrimos, más se complace Dios, decían. Una adolescente se desmayó y casi muere. Su fe hoy es un trauma. Una vez más, sacrificio realizado, pero no aprobado por Dios. En muchos lugares, el sufrimiento se ha convertido en sinónimo de espiritualidad. Cuanto más te niegas a ti mismo, más santo eres. Cuanto más sufres, más te usa Dios. Cuanto más radical seas, más exaltado serás. Pero Jesús dijo: quiero misericordia y no sacrificio. Mateo 9:3. Lo que Dios quiere no es tu dolor, es tu corazón sincero. Sí, a veces la fe exige renuncia, pero no confundas la renuncia con el autosabotaje espiritual. Dios nunca te pedirá que hagas daño a alguien en su nombre. Dios nunca requerirá que destruyas tu alma para agradarle. Esto no es evangelio, es una religiosidad destructiva. Es el camino de Jefté, no el de Jesús. En la historia de Jefté vemos un patrón que se repite hasta el día de hoy. Personas que se sienten obligadas a cumplir promesas que no deberían haber hecho en primer lugar. Familias rotas en nombre de la fe correcta. Iglesias que exigen radicalismo sin discernimiento. Jóvenes que huyen de la fe porque se la presentan como una prisión. El honor se ha convertido en un ídolo. La promesa se convirtió en una frase. Y la gracia guardó silencio. Pero Jesús vino a romper este ciclo. Él dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. El evangelio es descanso para el alma. No lo peso. No tengas miedo sin culpa. La historia de Jefté necesita ser contada para que no se siga repitiendo. La historia de Jefté termina con el silencio de Dios ante la tragedia. Pero, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera hablado antes? ¿Qué hubiera pasado si Jefté se hubiera detenido un momento, hubiera respirado y hubiera preguntado: Señor, ¿es esto realmente lo que quieres? Quizás todo hubiera sido diferente. En la vida hacemos muchos votos. Algunos son impulsivos, otros desesperados. Algunos lo hicieron con fe, pero sin sabiduría. Jefté hizo un voto de ganar y ganó, pero al final perdió lo que más amaba. Fue escuchado por Dios, pero él no escuchó a Dios. ¿Con qué frecuencia hacemos esto? Pedimos milagros, bendiciones, puertas abiertas, pero no nos detuvimos a escuchar la dirección. Hacemos promesas sin pensar, tomamos decisiones en el calor de la emoción y luego no sabemos cómo regresar. Dios todavía habla, pero estamos escuchando. Pero Jesús pagó con gracia. La tragedia de Jefté no está en la promesa, está en la manera como él entendía a Dios. Para él, agradar a Dios significaba demuestra fuerza, honrar los compromisos, cumplir los votos, aunque cueste todo. Pero ese no es el corazón de Dios. El verdadero sacrificio que cambió la historia no fue hecho por un hombre tratando de demostrarle algo a Dios. Lo hizo Dios, dando a su Hijo para salvar a los hombres. Y fue un sacrificio único, completo y amoroso. No tienes que morir para agradar a Dios. No tienes que sacrificar a quien amas para sentirte aceptado. No necesitas castigo
castigarte, ni cargar los pesos que Jesús ya cargó en la cruz. La cruz es suficiente. ¿Alguna vez has hecho un voto que te aprisiona hoy? Una relación que te destruye, pero que te sientes obligado a mantener. Un trabajo que te consume el alma, pero prometiste que no te rendiría. Una rutina de fe basada en el miedo, donde Dios parece más un juez que un padre. Si es así, deténgase, respirar y oíd la voz que Jefté no oyó. Hijo, no quiero tu sufrimiento, quiero tu corazón. Hija, no te llamé para perderlo todo, te llamé para vivir. Yo soy el Dios de la misericordia y mi gracia te basta. Sí, a veces la fe requiere firmeza, pero nunca ceguera. No tengas miedo, nunca duelas sin propósito, pero todavía estás escribiendo tu historia. Esa es la diferencia. Jefté no tenía a nadie que le advirtiera, nadie que diga, no tienes que hacer eso. Dios no te pidió ese precio. Puedes regresar, pero lo tienes. Tienes este mensaje, esa oportunidad, esa elección. La historia de Jefté termina con llanto, pero la tuya puede terminar con sanación. Simplemente decide escuchar antes de actuar. Simplemente deja que la gracia triunfe sobre el honor. Solo recuerda que la mayor prueba de fe no es el sacrificio, es amor. Cierre emocional. Ahora os invito a hacer una oración. No es una oración de sacrificio, pero una oración de verdadera entrega. Señor, enséñame a escuchar tu voz. Líbrame de los votos que nunca debí haber hecho. Sáname de las cargas que llevo por la religión, el miedo o la vergüenza. No quiero ser como Jefté, quiero ser como tu hijo, quien escuchó tu voluntad, incluso cuando era difícil. Dame sabiduría para no sacrificar a quienes amo, ni a mí mismo. Que tu gracia sea mi camino, y que aprenda a confiar, incluso sin hacer promesas desesperadas. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez has vivido algo parecido, o si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, comparte este vídeo. Deja tu comentario con la frase, elijo la gracia, y suscríbete al canal para más historias que revelan el lado oculto de la Biblia, con profundidad, verdad y esperanza. La historia de Jefté no puede olvidarse, pero tu dolor se puede evitar. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, no tienes que pagar un precio que Jesús ya pagó.